Buenos días, gracias por estar presentes en esta conferencia de prensa en favor de la compañera Ingrid Escobar y del Socorro Jurídico Humanitario. Daremos lectura del 2025. En horas de mediodía llegaron 2 agentes de la Policía Nacional Civil al lugar de habitación de nuestra compañera Ingrid Adriana Escobar. La persona que colabora en las labores de cuidado de sus hijos atendió a dichos agentes y alertó a la compañera Ingrid Escobar a darse cuenta que ella se encontraba en el lugar. Quedaron sorprendidos y le solicitaron una dirección, situación que levanta sospechas al tratarse de una reconocida defensora de derechos humanos, personas capturadas injustamente, víctimas de la campaña del régimen inconstitucional. 3. El proceder de la Nacional Civil en un régimen que no respeta, sabemos que nos encontramos en un régimen que no respeta, que fabrica delitos y persigue a las voces disidentes. Ante esta situación manifestamos: 1. Los atropellos del régimen de excepción. No están solos, compañeras y compañeros. 3. Nuestro llamado a la unidad de todas y todos los defensores de derechos humanos para poder detener este régimen autoritario. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Exhortamos urgentemente a la comunidad y organismos internacionales defensoras de derechos humanos a activar sus protocolos para garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en El Salvador, antes que la situación se desborde en represión y conflicto social abierto. Defendamos a quien nos defiende. Tocan a uno, nos tocan a todos. Frente al autoritarismo, unidad de la clase trabajadora, personas defensoras y sectores en lucha. San Salvador, 20 de marzo del 2025. Este es el comunicado pedido por el licenciado Luis Rivera con el acompañamiento de... Sí, nos ayuda con el micrófono. Sí. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a todas las organizaciones, representantes de sindicatos y organizaciones diversas que me acompañan esta mañana, en este caso como representante, y a la Dirección de Socorro Jurídico Humanitario. De verdad, muchas gracias también a los medios de comunicación que se han hecho presentes. Estamos en un momento muy difícil para nosotros y nosotras, los defensores y defensoras de derechos humanos. Quiero decirles que el día de ayer, 19 de marzo, a las 11:15 de la mañana, mientras yo me encontraba alimentando a mis hijos en mi lugar de vivienda, llegan 2 policías a pie. Y la chica que me ayuda al cuidado de mis hijos sale y le dicen a ella: quisiéramos que saliera, le queremos hacer unas preguntas. Fíjense bien ese proceder, y eso es lo primero que me alertó, porque esa es la forma en cómo los policías y los militares capturan a las personas. Salga, le queremos hacer unas preguntas. Ella regresa hasta donde yo estaba y me comunica que están esos 2 policías afuera, y salí yo en vez de ella. Les pregunto: ¿en qué puedo ayudarles? Y ellos me contestan, sorprendidos, porque yo vi y leí la lectura corporal. No pensaban, me imagino yo, que me encontraba en la vivienda. Entonces ellos me dijeron: estamos buscando la colonia San Antonio Abad. ¿Usted sabe dónde queda la colonia San Antonio Abad? Entonces, lo extraño de la situación es que mi casa, como hoy ya lo saben, queda hasta el final del pasaje donde ellos andaban, en un alrededor de 300 casas, y tenían que llegar a mi casa a preguntar dónde está la colonia San Antonio Abad. Sin embargo, bueno, les contesto y les explico que abajo está la residencial y arriba está el cantón San Antonio Abad. Se quedan viendo los alrededores de mi casa, de las afueras de mi casa, se veían uno con el otro y luego me preguntaron: ¿cómo puedo hacer para irme caminando hasta esa colonia? Y entonces yo les contesté, ¿verdad? Les di las direcciones y demás. Posteriormente, porque yo tengo un dispositivo de cámaras, yo pude ver que ellos en primer lugar no andaban a pie, andaban en su vehículo. Y yo aquí lo muestro, el equipo 01-50-85. Entonces, ¿cómo es que querían una dirección para ir a pie si andaban en vehículo? Segundo, hoy es tan fácil conocer la dirección de un lugar. Usted entra a cualquier aplicación o en consecuencia le puede preguntar a cualquier otro y no a la última casa del pasaje, la mía.
Aquí están otras tomas del vehículo, ahí iban 2 policías adentro. Ahora mismo estamos sacando de la memoria cuando están justamente enfrente de mi casa. Es un proceso que nos ha costado un poquito, pero bien, este es el equipo y el vehículo, ahí está la placa también. Ok, generalmente, si ustedes se fijan y han notado, los procedimientos de captura de los defensores, la Fiscalía los realiza los días jueves, hoy. Y entonces me llama la atención y yo quiero hacerle la pregunta en este caso al Estado. Ustedes andaban queriendo confirmar mi lugar de vivienda porque me iban o tienen pensado capturarme este día como lo hacen generalmente los días jueves. ¿Por qué? Si es así, ¿por qué? Hace 3 años me despidieron de mi trabajo de manera ilegal y arbitraria porque denuncié que en la Asamblea Legislativa estaban contratando pandilleros. Y así fue. Tienen unas personas procesadas y acto seguido de que han procesado trabajadores que eran pandilleros, le pidieron a todos los trabajadores de la Asamblea Legislativa los antecedentes penales. ¿Por qué? Porque el presidente Ernesto Castro firmó contratos con personas de pandillas. ¿Es eso lo que les molesta? Que les digamos la verdad. Están enojados porque un día antes de que llegara este vehículo de la policía a mi casa, en la noche, en un programa les dije que en el gobierno de Bukele se ha pactado con las pandillas durante el Plan Control Territorial y esa negociación se les cayó porque así lo establece el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y también investigaciones periodísticas que nunca se han atrevido a contradecir. ¿Es eso lo que les molesta? Que les digamos la verdad. Y por eso me están acosando de esta manera. Pues quiero decirles que están muy equivocados, que no voy a dar ni un paso atrás, porque lo único que nosotros hacemos como defensores y defensoras de derechos humanos es justamente eso, el ejercicio de la defensa de derechos humanos de terceros, y nadie nos va a detener. Lo único que nosotros hacemos es defender personas inocentes que miembros de la Policía Nacional Civil y militares capturan sin seguir el debido proceso. Eso no es delito. Por el contrario, eso es ayudarle a la institucionalidad a hacer lo que deberían ellos estar haciendo. Así que yo, en este momento, aquí, entre nosotros, nos acompaña una sobreviviente de 7 meses haber estado injustamente capturada y que es mujer y que es sindicalista como yo, que es la compañera Lolita. Pero también tenemos liberadas otras 2 mujeres. Y yo les he preguntado a las 3 qué es estar en Apanteos. Por si acaso, porque ¿saben una cosa? No tengo miedo ni siquiera de pagar esa factura tan alta que es ir a parar preso. Por eso exigimos a la señora Procuradora es por eso que exigimos a la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, que inmediatamente decrete una medida cautelar a favor de nuestra compañera Ingrid Escobar, con base al artículo 11 de la ley de la PDDH y con base al artículo 78 del reglamento de protección a los derechos humanos. Esta es una medida de carácter urgente y por eso dice, este pronunciamiento es excepcional y procederá en caso de urgencia o gravedad. Aquí se está hablando de la vida y de la libertad de nuestra compañera Ingrid Escobar y de todos los defensores de derechos humanos que estamos poniendo en alto la voz de las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen inconstitucional de Nayib Bukele. Y por eso es que vamos y estamos este día acá apoyando, solidarizándonos con nuestra compañera. Y le exigimos a la señora Procuradora, porque esto lo puede hacer de oficio o a petición de parte. Por lo tanto, al no más tener conocimiento de este hecho, ella debe de aperturar el expediente y emitir la medida cautelar de forma inmediata. Muchas gracias. Cuidado.
En nombre de la Comisión de Mujeres del Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora, venimos a manifestar nuestra solidaridad con nuestra compañera Ingrid, una defensora de derechos humanos reconocida nacional e internacionalmente. Hacemos un llamado a la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, especialmente en este mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, para que como mujer, si no lo quiere hacer como Procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, como mujer defienda los derechos de una defensora que es reconocida internacionalmente. Igualmente, responsabilizamos al Estado de cualquier daño físico o moral que se le ocasione a la compañera Ingrid, así como también a su grupo familiar y personas que se encuentran apoyando su trabajo a su alrededor. Es organización y a exigir que todas las personas de gobierno que tienen que ver con la protección de estos derechos se manifiesten, ya que según nuestra legislación nacional, de oficio, estas instituciones deben proteger los derechos humanos, especialmente de aquellas personas que se dedican a la defensa de los intereses, a la defensa de los derechos humanos de nuestro pueblo. ¡A más represión! ¡Más lucha! ¡A más represión! ¡Más lucha! Muy buenos días. Igualmente, como integrante de la Comisión de Mujeres del Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora, expresamos y expreso a título personal repudio a este actuar de la policía, porque esta institución debe de proteger y servir, no de amenazar, no de acosar, no de intimidar, no de amedrentar. La labor que la compañera Ingrid y todas nosotras hacemos es una labor reconocida como trabajo de defensa de derechos, cada quien en su materia. Las instituciones del Estado son las que deben materializar, en este caso no solo la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, sino todas las instituciones deben materializar por ley, por unas normas nacionales e internacionales, deben materializar la protección, la garantía de protección en materia de derechos humanos. Y eso es lo que el Estado está a deber, está incumpliendo, está violentando, está masacrando esa sagrada responsabilidad. Y por lo tanto, como mujeres trabajadoras, como mujeres defensoras, nos manifestamos en solidaridad con la compañera. Igualmente aprovechamos, como no solo hemos dicho en este momento, porque hemos visto comportamientos raros, extraños del actuar de otros actores, ¿verdad? Y principalmente la policía, que responsabilizamos que a cualquiera de nosotras que nos suceda algo en nuestra familia, responsabilizamos en principio a la Policía Nacional Civil, a Casa Presidencial, al Presidente de la República. Ya basta, déjennos trabajar, déjennos defender a la gente, porque es un derecho que la población salvadoreña tiene y es un deber que hemos tomado nosotras de agarrar la ley, porque nosotras no actuamos de manera ilegal, actuamos conforme a lo que las leyes nacionales e internacionales nos mandan en materia de defensa de derechos. Hago un llamado, como siempre, al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, a la presidenta Yancy Salmerón y a su junta directiva, porque no puede seguir de adorno. La institución dice que debe hacer cumplir los derechos a una libre, entre ellos a una vida libre de violencia para las mujeres. Aquí hay una mujer que puede correr un riesgo inminente a su integridad física y psicológica, y por lo tanto estas instituciones, Fiscalía, Derechos Humanos y el IDEMU, son las tres instituciones que deben vincularse en una política de protección a las mujeres de este país, y no lo están haciendo. Por lo tanto, nuestro deber es obligar y decirles, tenemos la obligación de señalar y decirles que cumplan lo que la ley les manda. Nosotros no les pedimos nada más que eso, cumplir lo que la ley les manda a nivel constitucional, a nivel de la Ley Especial Integral, a nivel de la Ley de Igualdad y a nivel de los tratados internacionales, de acuerdo a lo que marca, mandata la Constitución de la República en el artículo 144. Por lo tanto, manifestamos públicamente que apoyamos la labor de la compañera y la solidaridad, porque entonces meterle miedo a las defensoras de derechos humanos, ¿qué implica para el resto de mujeres?
Entonces, ¿dónde está el acceso a la justicia? ¿Dónde está la protección? Y eso lo vamos a seguir denunciando ahora, mañana y siempre. ¡Que viva la defensa de derechos! ¡Que viva! ¡Que vivan las mujeres organizadas! ¡Que viva! Yo quisiera saber si tienen otros indicios, además de esto, que les genere este temor, ¿verdad? Sí, definitivamente. Esta no es la primera vez que sentimos el acoso directo de las autoridades. De hecho, si ustedes se fijan, hay algunos medios que ahora llegaron un poquito tarde porque no conocían dónde estaba nuestra ubicación actual. Nos hemos tenido que mover de local debido a la persecución que estábamos teniendo por parte de la delegación élite contra el crimen organizado DECO, quien llegaba, se parqueaba enfrente de la fachada del Socorro Jurídico, nos fotografiaba, nos seguía y nosotros logramos tomar fotografía de la placa de ese vehículo, de identificarlo, lo subimos a las redes sociales y entonces esa es una señal de que definitivamente ellos, después de cada una de las actividades que nosotros hacemos como esta, andan en los alrededores y elaboran informes que más adelante se vuelven prueba en los procesos. Y se lo digo porque lo hemos estado viendo. Miren, la Alianza Nacional El Salvador en Paz es un ejemplo. ¿Cuántos compañeros, defensores, activistas están ahora mismo presos en el Centro Penal de Santa Ana? ¿Por qué? Por haber denunciado la pérdida millonaria del dinero destinado a través de la Ley de Veteranos de Guerra y Excombatientes. ¿Qué es más fácil para el Estado? Apartarlos del camino. ¿Cómo? Creándoles delitos, que es la única prueba que tenía en este caso, prueba entre comillas, el informe de las actividades de la organización. Entonces es lo mismo que nos pasa a nosotros y que nos ha estado pasando a nosotros. Entonces ahora obviamente la preocupación es grande porque tenemos ya incluso defensores y defensoras que no pueden regresar a El Salvador porque les espera una orden de captura. Entonces, adelantándonos a eso, estamos denunciando esta mañana. Y les digo, no es fácil porque tenemos hijos, ¿verdad? Tenemos hijas, tenemos familia. Mi mamá me dice, mis míos que no los tengo, ellos no están enterados, pero sé que no sería fácil. Sin embargo, también tenemos que entender algo. El Estado de El Salvador es de todas y de todos. Y en el Estado de El Salvador, en la Constitución, está establecido nuestro derecho al libre pensamiento, libertad de organización, libertad de expresión, libertad de manifestación. Y el Estado no pertenece únicamente a una familia dictadora hoy, de una argolla pequeña de privilegiados diputados, que solo ellos tienen derecho a todo. No, el Estado es de todas y todos. Somos 6 millones en el territorio, cerca de 2 millones afuera. ¿Por qué? Tenemos que simplemente callar. Entonces sí, definitivamente el acoso simplemente se viene agudizando y esto no es lo último, ¿verdad?, que me sucedió a mí específicamente el día de ayer. Yo tengo, bueno, primero quiero expresar mi solidaridad, mi reconocimiento, respaldo a Ingrid y a la institución que representa. Iba a estar ahí, la verdad, pero para poder preguntarme aquí mejor. Yo tengo 2 preguntas. Una es, resulta que UNIDECH y el Socorro Jurídico son 2 organizaciones importantes en materia de denuncia y violación de derechos humanos, en el marco del régimen de excepción. Ya hubo una arremetida contra UNIDECH, ¿verdad? Prácticamente UNIDECH la han liquidado, ¿verdad? Metieron preso a Fidel y a Ivania y a Rudy, los han obligado a autoexiliarse, porque si vienen hay orden de captura. Entonces, ¿ustedes creen que puede ahora venir una arremetida hacia el Socorro Jurídico y de esa manera desbaratar a las 2 organizaciones que lo aprecien? Y es que se está sentando un precedente porque la Fiscalía declara a UNIDECH como una estructura ilegal, ¿verdad?, que servía para cometer delitos. Resulta que como UNIDECH hay cientos de organizaciones en el país, ¿verdad? Son organizaciones espontáneas, de facto, desde organizaciones comunales, el comité de festejos de la colonia, hasta organizaciones de incidencia política. Entonces hay redes, foros, mesas, colectivos, todas esas son organizaciones que no están formalmente registradas en gobernación. Entonces, si se siente el precedente de que UNIDECH es una estructura ilegal o criminal por no estar en gobernación, eso puede afectar a muchísimas organizaciones, o sea, representa una amenaza al derecho de la organización ciudadana. Correcto. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese precedente que se podría sentar en ese caso? Vaya, en la primera pregunta,
definitivamente nosotros, al igual que UNINEC, con quien en su momento nos hemos solidarizado y presentado nuestro comunicado de respaldo, sin duda es un ataque que viene justamente para bueno, en principio para ellos, pero ahora para nosotros, por ser nosotros dos organizaciones que defendemos derechos de personas inocentes, capturadas, procesadas en el régimen de excepción, pero que también hemos denunciado formalmente, y esto es algo bien importante, porque ahí es el problema. Hemos denunciado de manera pública, notoria y formal, con nombre y apellido, a los agentes del Estado que están cometiendo incluso crímenes de lesa humanidad. Esta servidora, junto con otros compañeros de nuestro equipo, incluidos abogados, hemos denunciado con nombre y apellido a Nayib Armando Bukele Ortiz como una persona que ha cometido crímenes de lesa humanidad a través del régimen de excepción. Amigas y amigos, llevamos 376 víctimas confirmadas a este día. Aquí, ahora mismo, está un señor familiar que nos viene a reportar que su familiar falleció en enero de este año. Y esas vidas tienen un responsable. Y el responsable comienza por la cabeza del hoy inconstitucional presidente Nayib Bukele. Y debe de seguir su proceso para determinar responsabilidades. Entonces, las organizaciones defensoras de derechos humanos hemos llegado incluso a ese nivel de denuncia. Claro que no es fácil para ellos, y el mundo lo sabe. Y cada vez lo sabe más. Hoy especialmente en esta coyuntura donde incluso gente de otros países está siendo sometida igual que los inocentes en El Salvador. Y en la segunda pregunta, miren, el artículo 7, si no me equivoco me corrigen, 7 de la Constitución nos da el derecho a la libertad de organización. Es un derecho que está explícito en la Constitución. Implícito el hecho de la defensa de los derechos humanos, está implícito. Hay varios artículos que nos dicen y nos habilitan, allanan el camino para defender derechos humanos. Pero, internacionalmente, que ese sí está en la Constitución, artículo 144, se habla de los convenios, pactos, tratados, declaraciones y resoluciones, y hay una, que es la resolución de declaración de los defensores de derechos humanos. Y el artículo 1, ¿qué dice? Todos los ciudadanos de un Estado, ¿verdad?, que pertenecen, en este caso, a los sistemas de protección de derechos humanos, tanto regional como universal, en nuestro carácter individual o colectivo, como nos ven aquí, tenemos derecho a defender derechos humanos, punto. Ahí no dice que usted tiene que tener personería jurídica. No, en el artículo 7 de la Constitución tampoco. Dice que nos podemos reunir en torno a una actividad lícita, y es lo que estamos haciendo, defendiendo inocentes, defendiendo personas despedidas de manera arbitraria, entre otros. Y en ese sentido no tenemos que preguntarle ni al presidente inconstitucional que nos desgobierna sufrimientos de miles de personas inocentes que ya el 27 de marzo llevan 3 años de haber sido únicamente una vez presentado ante un juez sin rostro y no ha tenido derecho a una segunda audiencia. De esto para allá, y aquí se los digo, más de 1000 muertos que hemos confirmado a este día, 376, porque las familias cada vez tienen más valor de venir y decirnos, mire, la verdad que mi familiar murió en el centro penal, eso es otra cosa, pero hay más de 1000 muertos. Y el culpable es el Estado de El Salvador, porque la gente murió bajo la tutela del Estado y debemos denunciarlo. ¡Dos a la vez! No. Aquí tenemos también una muestra más de la persecución que el día que fueron a presentar las demandas como despedidos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Este es un agente policial del Centro de Inteligencia Policial, dando seguimiento con un vehículo policial. Y ahí está. Lo tenemos. Esta parte del acoso policial de lo que ustedes también están preguntando. Y la compañera Ingrid Escobar ahora es víctima también de eso. Decimos que no vamos a retroceder ni un paso atrás. Vamos a seguir firmes, porque consideramos que nuestra lucha es justa. Estamos defendiendo derechos humanos de las personas despedidas, de las personas encarceladas injustamente, de la gente que está muriendo bajo la jurisdicción del Estado. Y eso se convierte en el delito de lesa humanidad y no prescribe nunca. Por lo tanto, el Estado salvadoreño, incluyendo al presidente de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, policías nacionales civiles
que han realizado ese tipo de detenciones ilegales y arbitrarias también van a tener que enfrentar la justicia tarde o temprano. Nos tocan a uno. Nos tocan a todos. Nos tocan a una. Nos tocan a todas. ¡Nos tienen miedo! Porque no tenemos miedo. ¡Nos tienen miedo! Porque no tenemos miedo. ¡Que vivan las mujeres cachimbonas! ¡Que vivan! ¿Cómo definirían ustedes el papel de la Procuraduría de Derechos Humanos? Ha sido un poco notorio el silencio de ella y quizás la lavada de cara, igual que el comisionado presidencial de Derechos Humanos. ¿Cómo describen esos cargos, esas posiciones? Teníamos que venir con guantes, Miren, en primer lugar, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es la que debe de estar tutelando justamente todos los derechos, no únicamente nosotros las organizaciones. Lo último que hace o lo que no hace es eso. ¿En qué calidad está esa institución? Especialmente comenzando con la Procuradora, de adorno, reciben presupuesto, cooperación internacional para capacitarse, para ir de viaje a capacitarse, pero para que de verdad eso se traduzca en apoyo a las personas vulneradas en sus derechos, pero es todo lo contrario. Ahora hablemos de lo último, las declaraciones del señor colombiano Andrés Guzmán Caballero, cuya especialidad es en informática, nada que ver con derechos humanos para comenzar. ¿Sabe lo que nos mandó a hacer ayer a las mujeres? A que aprendamos a boxear. O sea, a que aprendamos a boxear. Esa es la solución que nos da el comisionado para la defensa de los derechos humanos y libertad de expresión a las mujeres. Entonces, ¿cuál es el papel de ellos? Ahora de circo, porque en realidad no hacen nada por nosotras las mujeres y en general por los derechos humanos.